Tiene a continuación la palabra don Ignacio Galane González, escritor y periodista. En primer lugar, en el meu nome e na Iniciativa Polo Asturiano, la ONG a la que represento hoy, gracias por convidarnos a falar de la situación legal del idioma nesta comisión de la Xunta Xeneral de Asturias. La situación de la lingua asturiana y del gallego asturiano, en su ámbito, y la de una lingua en retroceso por la falta de medidas que la normalicen. La percepción del idioma por parte de la población, por decirlo de alguna manera, la autoestima de los falantes y el prestigio en la sociedad mejoró. Por embargo, y aunque la comunidad de falantes tiene unas estructuras sociales mejor construidas en el ámbito civil y una autoconciencia mayor que nunca, sigue baixando el número de falantes. Por ir a un caso cercano, falemos del País Vasco. En el año 1981, más del 60% de los vascos no sabían euskera. Hoy, menos del 40% de la población total siguen sin saber la lengua propia del territorio, mientras que este dato está mejor, superando el 96% de conocencia lingüística del euskera entre los menores de 19 años, lo que genera unas expectativas de futuro bien esperanzadores. Y esto con una lengua como el euskera, que supone un verdadero reto por la distancia del castellán, con la que comparte espacio. Mientras, las estadísticas de Asturias falemos de una realidad muy diferente y con pocas señales de esperanza. Magar que no tenemos datos nuevos desde el año 2002, lo que son ya más de 15 años sin actualizar la situación sociolingüística y, por lo tanto, de alguna manera, trabajando a palpo, la percepción es clara. El asturiano sigue perdiendo falantes. No se están haciendo las políticas precisas para evitar esta situación y revertirla. Los diputados y diputadas de esta Cámara de Representación han facese una entruga y dar respuesta sincera a ella. Tienen la intención de salvar esta lengua y proyectarla hacia el futuro como un elemento importante en la vida de los asturianos y les asturianes o pelacueta van a desear que el asturiano muera paso entre paso en las próximas décadas. Desde la sociedad civil podemos poner vendes a la ferida, esbrechar para selar l'argallo que lleva per delante al idioma, pero nada más aquí en la Xunta Xeneral y desde el Gobierno de Asturias tienen las herramientas para dar futuro al idioma. Les cases han construïse pelos cimientos y en una lengua los falantes más mozos son el futuro con el que construir unos pegollos fuertes que sellan a tener por el idioma. El sistema educativo asturiano no garantiza el aprendizaje del idioma propio. Nada más un sistema educativo donde el asturiano sea una asignatura normal y para toda la población escolar, a más de modelos educativos con el asturiano como lengua vehicular, va a ser quien a garantizar el aprendizaje del idioma por parte de todos los estudiantes que pasen por el sistema educativo. Y salir del sistema educativo sabiendo remanar el asturiano junto al castellán y las lenguas extranjeras que se considere, y es la única forma real de que la población tenga, ya como adultos, la libertad de escoger entre un idioma y otro para su vida diaria y para cada situación na que tean. La enseñanza generalizada del asturiano y es la única forma de dar garantía, así como una oportunidad a la recuperación de los procesos de transmisión generacional. La mala noticia es que llevamos mucho retraso en este campo. La bona es que lingües con situaciones peores que la del asturiano consiguieron revertir esta realidad aplicando las medidas afalladices. Pero no van nada más con la escuela. Los medios de comunicación, en especial los públicos, han ser una herramienta para dar visibilidad y uso diario al idioma, modelos de prestigio, ocio y información en asturiano. Somos la única comunidad autónoma que con una lengua propia protegida no tenemos una canal autonómica de radio y televisión que la use de forma preeminente. La mayoría de las medidas que proponemos hoy aquí, de la Iniciativa Polo Asturiano, no tienen un costo más allá del que ya está teniendo facelo en castellán. Ustedes, los representantes políticos, diputados, consejeros, alcaldes, concejales, haciendo uso del asturiano en todos los ámbitos, también faen un labor importante. No puede ser que se oiga tan poco la lengua de los asturianos na boca de los representantes. Pedimos un esfuerzo en este campo. No saben lo importante que es para falantes como la mi abuela ver con incredulidad, pero con orgullo, como diputados de esta Xunta Xeneral se expresen en asturiano, na so lingua de casa, la que hicieron pensar a la probe que no valía para nada. Esta es una medida que sal de baldre, que no precisa de declaraciones, de oficialidad ni de acuerdos, nada más de la voluntad de cada uno y cada una de ustedes. Estamos viendo como pali que pali el asturiano va esmuciéndose con el paso de los años. Y esto supone también la pérdida de un patrimonio cultural de primer orden, de una de las 7.000 lingües del mundo, de una llalga única.
Pero en Asturias non corre peligro nada más un patrimonio cultural y lingüístico. La falta de oficialidad conviértenos a los falantes de asturiano en ciudadanos de segunda, con menos derechos civiles que las personas que deciden o a los que no les queda más remedio que expresarse en castellán. La oficialidad es la herramienta que puede garantizar un cambio en este trato desigual, antidemocrático, anticonstitucional y que es difícil de entender después de más de 30 años de oficialidad del resto de les lingües del Estado. Y hay los que piensen que el asturiano es un capricho, una especie de entretenimiento que algunos tenemos para molestar a las instituciones, en sin entender que esta es una cuestión de derechos civiles como ciudadanos, de derechos humanos como personas, una cuestión recogida en la legislación internacional y que obliga a las instituciones a cumplir. Un rapaz al que lleven a una sala de interrogatorios policiales porque pide que se cumpla la ley y que el SODNI lleve la toponimia oficial. Una madre que quiere matricular a la Sofía en la asignatura de asturiano y vive el calvario de tener que enfrentarse a la dirección del centro donde estudia. Un funcionario al que nieguen la posibilidad de operarse a corazón abierto por presentar la petición de permiso en asturiano. Una empresa a la que prohíben etiquetar el su producto en este idioma. Pasó en Sisión, en Mieres, en Cangas de Narcea, pasa en tantos sitios de Asturias y pasa cada día. Y no son anécdotas simpáticas, son ejemplos de una situación lamentable y que tiene igua. Eso sí, siempre que los señores diputados de esta Cámara quieran solucionarlo. Esta realidad lleva demasiado tiempo y lleva una vergüenza para la sociedad asturiana, un importante déficit democrático al que hay que poner solución. Nada más queremos vivir en asturiano, nada más queremos el derecho a ser un ciudadano o una ciudadana más, que no tienen que pelear cada ocasión para poder vivir en asturiano, porque es insoportable y es injusto. El conflicto lingüístico existe, está presente y vivimoslo cada día las personas que hacemos vida en asturiano en todos los ámbitos. Y lo más chocante es que los problemas no vienen de la xente, ni siquiera de los que no falen asturiano, que reciben muy bien que se ellos falan este idioma, porque todos y todas en Asturias entendemos asturiano y las conversaciones bilingües son lo más normal, sino de las administraciones públicas, les que están obligadas por ley a salvaguardar los nuestros derechos, por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía, por la Carta Europea de las Lingües Minoritarias, por la que el Gobierno de España se comprometió a medidas en favor del asturiano que no está llevando adelante. Más año y medio representaba a Iniciativa por el Asturiano y a los falantes de este idioma en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Esta importante institución internacional entrugonos sobre la situación de los derechos humanos en Asturias y una de las sus esmoliciones ya era precisamente la situación que vivimos los asturfalantes. Tendrán que venir sanciones de fuera para que el Gobierno de Asturias se decate de que esta situación es una injusticia. Estamos haciendo un ridículo internacional al tener a la lengua asturiana y al gallego asturiano en una situación lamentable y fuera de los estándares en el tratamiento legal de las lingües minorizadas en el ámbito de las democracias europeas. Les medidas están ahí. Este año pasado entregamos a los grupos de esta Cámara una copia del Protocolo de Derechos Lingüísticos de Donostia, que marca las líneas de trabajo para cumplir la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. No hay nada que inventar. Tenemos ejemplos en Europa de lingües en situaciones asemelladas a la del asturiano que supieron dar un giro al proceso de desanicio de esos idiomas y volver a mirar al futuro con orgullo y esperanza. Esta no es una lucha por imponer nada a nadie, es una lucha por las libertades y los derechos ciudadanos, una lucha, una reclamación por dar futuro al elemento más importante de la nuestra identidad. Y una lucha porque ningún paisano ni paisana sienta vergüenza nunca más por usar la su lengua propia fuera de casa, porque ningún niño ni niña deje de falar la lengua que siente en casa, porque en la escuela y dicen que aquello es falar mal. Una lucha justa que demostró en estas 4 décadas postreres que tiene un sofito ciudadano incansable y que cada vegada es más mayoritario. Muchos de los problemas de Asturias tienen que ver con la falta de autoestima y esperanza. Poner en marcha procesos que recuperen la autoestima lingüística de los asturianos puede convertirse en una herramienta importante que ayude a creernos que somos quien acomodar el rumbo y que sea una herramienta de xuntanza. La mayor parte de las medidas que estoy acabando de exponer pueden hacerse ya, en el marco legal actual, nada más con voluntad política, pero en el marco de la Constitución española, nada más la oficialidad puede garantizar los derechos de los falantes y la presencia pública que requiere una lengua minorizada para tener una oportunidad de futuro. Camiento que las conclusiones de esta comisión han de ir pel camino de encamentar a la Xunta General de Asturias un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía en el que se inxera el estatus de oficialidad para el asturiano. Todas estas consideraciones que teño feitas hoy poden ferse tamén da lingua del naviaeo, el gallego asturiano, que ten de ter el mesmo tratamento legal no Estatuto de Autonomía de Asturias
xa que é tamén unha lingua propia de Asturias e, polo tanto, ten que tratarse coa mesma dignidade e con plena igualdade xurídica. El futuro del asturiano está nas vuesas manos, diputados y diputadas. Ustedes representantes públicos, han ser los que deciden si quieren pasar a la historia, como los dirigentes que deixaron morrer unha lingua europea con máis de 1000 años, o las personas que fixeron todos os esfuerzos posibles para dar futuro al idioma e reconocer los derechos de la ciudadanía. Non existe outro camín que el de la oficialidade, e darreu dello, e tamén en antes, que el de les políticas de normalización e promoción del idioma. La historia xulgarálos, nesos manes queda la decisión, el legado que quieren deixar. Muchas gracias, moitas gracias. Gracias, señor Galán. Gracias. Y usted, como periodista y como escritor, ¿podría sugerirnos algunas medidas que se puedan poner en marcha para fomentar el uso del asturiano en la lectura, en la escritura, en los medios de comunicación? Yo creo que en el ámbito de los medios de comunicación públicos ya clara la solución y además cuando se están haciendo pasos en ese camino hacia incluir contenidos en asturiano en la radio televisión pública asturiana, el público las audiencias son buenas, el público está recibiéndolos de forma positiva y en el ámbito de la presencia pública desde el punto de vista de los representantes políticos, mismamente el año pasado en esta Cámara entregamos una oferta a todos los grupos parlamentarios para ofertar el poder dar aquí mismo en esta casa un curso de asturiano y no recibimos respuesta de ninguno de los diputados de ninguno de los grupos políticos y parece que bueno, pues era una forma interesante que los propios representantes de los asturianos pues si no saben puedan formarse y hacer ese pequeño esfuerzo de cara a que, bueno, pues simplemente como decía antes en mi intervención, muchas veces no son conscientes probablemente, pero el falante patrimonial que non tiene formación y que falta mucha autoestima, el ver a los representantes públicos falando en asturiano, igual en un primer momento puede chocar, pero a continuación genera ahí una serie de, bueno, pues de efectos en él de orgullo y de autoestima que no sabemos hasta qué punto son muy positivos.